Buenos días, bienvenidos al capítulo número 8 del curso de Excel de Universidad de Excel. En el capítulo de hoy vamos a ver la selección de celdas pero con referencias. Entonces comencemos. Tenemos estos países tanto en esta columna como en esta fila. Queremos que estos mismos datos queden acá en esta fila y en esta columna, pero no copiados como están acá. O sea, no queremos que aquí diga Rusia, aquí diga Colombia, simplemente queremos que aquí haya una referencia hacia esta celda y que diga Rusia, pero si el valor de esta celda o el nombre de esta celda cambia, el de este también. ¿Cómo se hace esto? Aquí escribimos igual o podemos escribir también más, cualquiera de los dos, y seleccionamos esta celda. Hacemos clic izquierdo con el botón del mouse y presionamos la tecla Enter. Miren que dice Rusia. Ahora, podríamos seguir haciendo lo mismo en cada una de las celdas para que apareciera el nombre de los países que están acá o los nombres de los países que están acá y acá. Pero esto sería muy demorado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Algo muy similar a lo del capítulo anterior. Nos vamos a parar en la parte inferior derecha de la celda, hacemos clic izquierdo con el mouse, arrastramos hacia abajo hasta el final del color azul en este caso, soltamos y él copia las celdas. Mire que él hace referencias a las celdas y no el nombre. Si vamos acá, él dice igual más C5, o sea, podría decir igual solo, no hay problema. Acá lo mismo, igual más o igual o más. Vamos en este caso a quitar el igual para que ustedes vean. Entonces aquí dejo, él lo repite igual más. Pero ustedes pueden escribir igual o más, no hay problema. Y miren, hace referencia a la celda C6. Si bajamos, hace referencia a la celda C7, que es esta, perdón, El Salvador. Luego si bajamos debe hacer referencia a la celda C8, vamos a ver, miren, y luego la celda C9. Ahora nos paramos nuevamente acá, donde dice Rusia, que es la celda C11, haciendo referencia a la celda C5. Nos paramos en la parte inferior derecha de la celda, hacemos clic izquierdo con el mouse, arrastramos hacia la derecha y él hace referencia a estas celdas. Ahora vamos a hacer unos cambios acá para ver qué ocurre. Ahora vamos a colocar números, por ejemplo. Colocamos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y miren cómo va cambiando acá en esta fila. No hay necesidad de volver a copiar y pegar los valores que tenemos acá porque estamos haciendo referencia a estas celdas, al valor que tengan estas celdas. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a colocar nombres, por ejemplo Alex, Enter. Miren cómo cambia inmediatamente aquí Alex. En lugar del Salvador vamos a poner Pedro. Miren cómo cambia Pedro. En lugar de Chile vamos a colocar Juan. Y en lugar de Perú vamos a escribir Jairo. Miren cómo cambió todo esto. Ahora vamos a la parte, vamos más hacia abajo. ¿Qué pasa si nosotros queremos que el valor de esta celda, en este caso es un porcentaje del 10%, que es un incremento que queremos tener también acá en este cuadro? O sea, nosotros queremos que este incremento, o supongamos que la empresa determinó que va a subir los precios de las frutas en este porcentaje, un 10%, y nosotros queremos que ese 10% quede acá en el lado pero para todas las frutas. Si nosotros hacemos lo que hicimos en la parte superior, igual a esta celda, y soltamos, él coloca el 10%. ¿Qué pasa si nosotros hacemos clic en la parte inferior derecha y arrastramos hacia abajo para hacerlo más rápido? Pues simplemente que de esta forma no funciona. ¿Por qué? Porque en esta celda estamos haciendo referencia a esta celda de acá, que sería la de 18, o sea, a su valor, que es el 10%. Si arrastramos una hacia abajo, ya él no está tomando el valor de la de 18, él tomaría el valor de la que sigue abajo, que es la de 20, que en este caso no tiene nada, o sea, sería un 0 en valor. Y él acá lo que está tomando es 0, y como está copiando, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, el formato de la celda,
que es porcentaje, él está colocando 0%. Luego esta tercera celda ya no está tomando la primera, no está tomando el valor de la segunda, sino que está tomando el valor de la tercera que dice incremento. Miren que aquí copio incremento. Y la cuarta está copiando el valor de la cuarta celda hacia abajo, que sería primera, segunda, tercera, cuarta, el 10%, el 10%. Bueno, ¿cómo sería de una manera correcta? Entonces, vamos a borrar esto acá. Miren que esta está tomando el valor de la celda D18, que es esta. ¿Qué hacemos para poderla arrastrar hacia abajo y que ella siga copiando el valor de esta celda y no tome los de abajo? Es fácil. Miren que las columnas están nombradas con letras y las filas con números. Al nosotros ir hacia abajo, él lo que está haciendo es bajar de fila. O sea, en este caso, él está haciendo referencia a la fila 19, o sea, a la celda de 19, que es la fila 19. Si bajamos, él haría referencia a la 20. Para que él se quede en la 19 siempre, lo que debemos hacer, perdón, en la 18, haciendo referencia a la 18 siempre, ¿qué debemos hacer? Nos paramos acá en la barra de fórmulas, miren, antes del 18 y le colocamos el signo pesos. Con este signo pesos, al nosotros arrastrar hacia abajo, él siempre va a tomar el número 18, no va a incrementarlo como lo hacía ahorita, ya no va a pasar a 19, a 20, a 21, siempre va a tomar el 18. Se puede hacer de esa forma y también se puede hacer con una tecla. Vamos a quitarlo. Si nosotros estamos parados acá y presionamos F4, perdón, un segundo. Si nosotros nos paramos acá y presionamos F4, él va a colocarle el signo pesos antes de la letra y antes del número. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando lo colocamos en los dos. Volvemos a presionar F4 y él solo lo deja delante del número, o sea, deja estático el número, o sea, la fila. Si volvemos a presionar F4, él coloca el signo pesos antes de la letra. Como nosotros en este momento estamos viendo es cómo dejar estático o estática la fila, lo dejamos acá antes del 18. Volvemos a hacerle el ejemplo. Miren lo que ocurre. ¿Qué pasa si le volvemos a quitar el signo pesos antes del 18? Arrastramos hacia abajo y vuelve a pasar lo mismo que pasó al principio, que ya él no se queda en 18. Él en este momento, repito, está tomando el valor de la celda de 18, que es esta. Luego, como no tiene el signo pesos antes del número, que es la fila, él pasa a la siguiente fila, que es la 19. Para eso es que le colocamos el signo pesos antes, para que él no siga bajando de fila en la medida que arrastramos. Bueno, ahora nos vamos para acá. Ahora tenemos dos incrementos y dos columnas. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a colocar acá más o igual a la celda de 28. ¿Qué pasa si nosotros colocamos el signo pesos tanto en la letra D como en el número 28, o sea, a la columna como a la fila? Vamos a hacer F4, Enter, que él así arrastremos hacia la derecha la celda o hacia abajo, va a tomar únicamente el valor que está en D28, no se va a mover de ahí. Nos arrastremos hacia la derecha o a la izquierda, vamos a mirar. Si arrastramos hacia abajo, él toma este valor, y si esto lo arrastramos hacia la derecha, él también va a seguir tomando este valor. Para este ejemplo no nos serviría que tanto la columna como la fila tengan el signo pesos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos
que en esta columna nos aparezca este incremento y en esta columna nos aparezca este incremento. ¿Qué deberíamos hacer entonces? A nosotros no nos serviría dejar estáticas las columnas, porque queremos que en la medida que arrastremos hacia acá, también el valor que tomemos no sea este, sino el del lado derecho. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Únicamente trabar las filas, o sea, colocarle el signo pesos al número, porque no queremos que en la medida que arrastremos hacia abajo, él cambie este valor hacia los valores de abajo. Queremos que quede quieto, así bajemos o subamos las filas. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a colocar aquí igual o más este valor de acá. Y como les dije, vamos a dejar estático el valor de la fila. La fila sería, le está tomando el valor de la fila 28. No queremos que en la medida que vayamos arrastrando hacia abajo, ese valor de 28 cambie. O sea, no queremos que pase a 29 y a 30, sino que quede en 28. Entonces colocamos el signo pesos antes del 28. Enter. ¿Qué pasa si nosotros seleccionamos acá y en lugar de ir abajo vamos a la derecha? Miren que él copia el valor que está en la celda E28. ¿Por qué lo copió? ¿Por qué se movió? Pues simplemente porque la columna, que es la D, no está trancada o no la detiene el signo pesos. Entonces, en la medida que nos vayamos o cambiemos de columna a la derecha o a la izquierda, o sea, estamos haciendo referencia a D28. Si nos seleccionamos esto y si arrastramos hacia la derecha, pues él va a cambiar de columna. Como les digo, la columna no está con el signo pesos, así que no la deja estática. Pero ¿qué pasa si nos vamos hacia abajo? Pues simplemente que la fila sí está estática con el signo pesos, así que él siempre se va a quedar en el 28. Miren. Y acá lo mismo, está estático el 28, él debería tomar el 12%. Ahora vamos a hacer lo contrario. Queremos que el crecimiento para A, B, C y D sea el mismo para el año 1 y para el año 2. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, primero, igual a esta celda. En este caso, sí queremos que en la medida que arrastremos hacia abajo, vaya tomando estos valores. O sea, que vaya cambiando de fila. Entonces, ¿qué significa esto? Que el número lo dejamos que se mueva, no lo dejamos estático con el signo pesos. Pero si queremos que cuando arrastremos hacia el año 2 nos siga tomando estos valores, o sea que no nos serviría que al arrastrar hacia el año 2 él arrastre y nos tome esta celda. Quisiéramos que se quedara en esta misma, lo cual significa que debemos trancar la columna D. ¿Qué significa esto acá? Que debemos colocarle el signo pesos antes de la D. Entonces, con esto, si nosotros bajamos, él debería ya no tomar este, sino tomar la fila siguiente, la fila siguiente y la fila siguiente, porque las filas que están nombradas con los números no tienen el signo pesos por delante. Entonces vamos a arrastrar hacia abajo. Miremos que él tomó acá la celda de 39, la siguiente tomó la celda de 40, que es esta, la siguiente tomó la celda de 41 y luego de 42. Ahora, ¿qué pasa si seleccionamos este rango y arrastramos hacia el lado derecho? Miren que ocurre lo que quisimos. Nosotros queríamos que el crecimiento fuera el mismo para el año 1 y el año 2, que tomara estos datos. ¿Y qué ocurrió? Que él está tomando la celda de 39 en este caso, que la celda de 39 es esta, y como tenemos quietas las columnas, al cambiar de columna él no se mueve, él sigue tomando la columna D. Miren acá, sigue tomando la D, lo mismo acá, sigue tomando la D. Entonces, de esta forma nosotros podemos arrastrar celdas y podemos hacer que se muevan en la medida que se muevan teniendo en cuenta las celdas que tenemos acá, como aprendimos, o que se queden quietas utilizando el signo pesos, como lo hicimos
en estos 3 ejercicios. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que practiquen. De pronto escucharlo suena algo complejo, este capítulo particularmente, pero cuando lo hacen en la hoja de cálculo se van a dar cuenta que es muy fácil. Si tienen alguna pregunta, por favor, en la parte de abajo escriban la pregunta que yo les estaré contestando. Pero se van a dar cuenta que esto es muy fácil cuando lo hacen en la hoja de cálculo. Nos vemos en el siguiente capítulo.